Hoy llueve mucho, mucho, y pareciera que están lavando el mundo. Por allá estará el mar, el que voy a comprarme, que veré para siempre. Por ahí soy un tradicionalista, pero para mí la música es melodía, armonía y ritmo. Y lo que hay ahora es ritmo, pero le falta la melodía y la armonía. Entonces, qué sé yo. Mira, yo creo que hay corrupción musical también. Lo tenemos muertos, tenemos desaparecidos. Sí. ¿Por qué? Porque la represión fue clandestina. Sí. Porque no hubo cuerpos, porque se siguen buscando los cuerpos. Tienes que responder por Santino, Carlo. Borges, ¿cuál es para usted la naturaleza del tiempo? Es lo que yo querría saber, lo que he estado tratando de saber toda mi vida. Recuerdo siempre aquella sentencia tan justa de San Agustín, las Confesiones. ¿Qué es el tiempo? Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, lo ignoro. Y mi patria, la mía, es solo esta manada de elefantes que ha extraviado su rumbo. Si no soy un escritor chileno, ¿tú qué dirías que soy? Soy un escritor español. Los escritores españoles no me consideran español. Un escritor mexicano. Los mexicanos tampoco me consideran mexicano. y la vida chinga. You put that howling down there and go to bed. Joyce, I want my clothes out there. You shut up. Praise the Lord, you... Por allá estará el mar, el que voy a comprarme, que veré para siempre. Es lo que yo querría saber, lo que he estado tratando de saber toda mi vida. Y pareciera que están lavando el mundo. Es lo que yo querría saber, lo que he estado tratando de saber toda mi vida. Por allá estará el mar, el que voy a comprarme, que veré para siempre. Lo que he estado tratando de saber toda mi vida. Que veré para siempre. She's a jar with a heavy lid, my pop quiz kid, a sleepy kisser, a pretty war with feelings hid. She begs me not to miss her. She says forever to light a fuse. We could use a handful of wheel and a day off and a bruised road. However, you might feel tonight is real. When I forget how to talk, I'll sing. Won't you please bring that flash to shine and turn my eyes red, unless they close. When you click and my face gets sick, stuck like a question unposed. Just climb aboard the tracks of the trains on in my fragile family tree, and watch me floating inches above the people under me. Please beware the quiet front yard. I warned you before there were water skies. I warned you not to drive. Dry your eyes, you poor devil. Are there really ones like these? The ones I dream float like leaves and freeze to spread skeleton wings. I passed through before I knew you.
Daddy's payday is not enough. Oh, I believe it's all because Daddy's payday is not enough. Just climb aboard the tracks of a train song in my fragile family tree, and watch me floating inches above the people under me. My pop quiz kid, a sleepy kisser, a pretty war with feelings hid. You know she begs me not to hit her. Un día, un hombre llamado Quinn, un hombre que está sumido en una terrible depresión tras la muerte de su mujer y su hijo, un hombre que se gana la vida escribiendo novelas policiales con un seudónimo, un hombre que no tiene parientes ni amigos, un hombre un día recibe una llamada telefónica. Esa llamada, tan misteriosa como atractiva, lo llevará a otro mundo, a un mundo del que ya no va a poder volver. En la segunda novela, la más breve de las tres, Azul es un detective. Blanco contrata a Azul para que vigile a Negro. Azul, entonces, pasa los días vigilando a Negro. Detrás de una ventana ve que Negro solo lee y escribe. A veces pasea. ¿Qué lee? Lee sobre todo Walden, el libro de Thoreau, que a Azul le parece un libro intrincado y difícil. Azul se siente perturbado por la inacción de Negro. Tanto es así que consigue unos disfraces y empieza a intervenir en la vida de Negro. Quiere provocarlo, cambiar algo de su vida. Quiere hacerlo reaccionar. Pero Negro va a permanecer imperturbable. En la tercera novela, La habitación cerrada, el narrador, crítico de literatura y escritor frustrado, recibe una carta firmada por la esposa de un amigo de la infancia. Ese amigo está desaparecido, pero ha dejado una gran cantidad de manuscritos, entre novelas, poemas y ensayos, con la indicación de que los leyera precisamente él, el narrador, que se ve envuelto en una relación amorosa con Sophie, la mujer de el escritor desaparecido. Los manuscritos se acaban publicando y son un éxito. Sobre el final, ambos amigos se encuentran, puerta de por medio, sin verse, y ahí entendemos el porqué de la desaparición de este escritor. Este es básicamente los argumentos de las tres novelas cortas que comprenden la trilogía de Nueva York de Paul Auster. Se me hace difícil hablar de la novela cuando ha sido un libro muy importante en mi vida desde hace muchísimos años, pero queríamos homenajearla acá en Bill Harrigan y La viuda Chimpirata. Nos va a acompañar hoy Marcela Alemandi, profesora de letras y escritora, para hablar también, sobre todo de Ciudad de Cristal, que es la primera novela, que tiene realmente un comienzo impactante, un comienzo donde lo metaliterario está directamente, donde lo metaliterario, ese recurso tan codiciado y tan difícil de hacer, nos deja realmente pasmados ya a la segunda o tercera página. También vamos a estar escuchando a Wilco, la banda de rock folk
oriunda de la ciudad de Chicago. Vamos a estar junto a Javier Bonafina haciendo una especie de juego de contrapunto entre precisamente la ciudad de Chicago y la ciudad de Nueva York, y de cómo se construyen las imágenes que uno tiene de determinadas ciudades y de cómo se construyen los mitos que hay detrás de las ciudades. Como ya dije, esto es Bill Harrigan y La Vida Chingpirata. Mi nombre es Juan Ignacio Mercapide, me acompaña como siempre el inefable Javier Bonafina. Arrancábamos con She's a Shark de el disco Somerset. Seguimos en nuestro capricho analógico. Hoy tenemos el disco de Wilco, Essential Tracks, que es un compilado de 38 canciones. Por supuesto no las vamos a escuchar todas, pero la idea es que si a alguno le gusta pueda seguir a la banda. Es realmente una belleza. Jeff Tweedy la comanda. Jeff Tweedy tiene una fórmula también muy particular. Él fue el cantante de Uncle Tupelo, una banda de finales de los 80 y principios de los 90. Van a ver que si bien es rock folk, no suena como Johnny Cash o como Dylan, sino un poco más moderno, un poco más actual. Pensémoslo, para pasarlo en plano vernáculo, como esas bandas que le han impreso una nueva vida al tango, ¿no? Tan disímiles como, no sé, La Chicana o la Pequeña Orquesta Reincidentes. Así que bueno, hoy programa especialísimo, programa muy caro a nuestros sentimientos. Wilco por un lado y la trilogía de Nueva York de Paul Auster por el otro. Esto es Bill Harrigan y La Vida Chingpirata. Así empezamos. Hey, wake up, your eyes weren't open wide. For the last couple of miles, you've been swerving from side to side. You're gonna make me spill my beer if you don't learn how to steer. Passing
Why does someone have to die? In your book, you said someone had to die. Why? Is that a stupid question? No, I imagine my question is stupid. not at all. True love will find you in the end. Someone has to die in order that the rest of us should value life more. It's contrast. And who will die? Continuamos en Bill Harrigan y la viuda Chimpirata. Estábamos escuchando a Wilco, la banda de Chicago, la ciudad de Estados Unidos, una ciudad que se encuentra aproximadamente a poco más de 1000 kilómetros de distancia de Nueva York, que es donde transcurre las 3 novelas de Paul Auster, de las que veníamos charlando y de las cuales también nos estará conversando un poco Marcela Alemandi. Nos preguntábamos con Javier fuera del aire, ¿qué pasa cuando existe la rivalidad entre las ciudades? ¿Cómo se construyen las ciudades y cómo se construyen unas con otras esas ciudades? Bueno, Juani, un poco esta conversación, ¿te acordás? Surgió a partir de esta supuesta rivalidad entre la ciudad de La Plata y la ciudad de Buenos Aires. Si uno le pregunta al platense promedio, incluso aquellos que hemos venido de afuera y que nos hemos afincado en la ciudad de La Plata, hay una cierta enemistad manifiesta con la ciudad de Buenos Aires. Pero si uno le pregunta a un porteño, La Plata no existe para ellos. Entonces, lo mismo pasa con la ciudad de Chicago y la ciudad de Nueva York. Si uno le pregunta a una persona, a un nacido y criado en Chicago, sobre Nueva York, va a admitir que hay una enemistad entre ambas ciudades. Y de hecho, hay incluso enemistades que tienen que ver con el campo del deporte. Si uno piensa, por ejemplo, entre los enfrentamientos entre, por ejemplo, equipo de básquet, ¿no? Los Chicago Bulls y los Nike de Nueva York. Es un enfrentamiento épico siempre. Bueno, es interesante poder pensar cuándo nace una rivalidad y fundamentalmente cuándo nace una rivalidad en un territorio tan extenso y tan poderoso, tan capitalista como los Estados Unidos, ¿no? Y quizás habría que pensar si la rivalidad tiene que ver con tratar de representar al gran territorio que suele ser un Estado-nación. Y yo estoy seguro de que un poco es eso, ¿no? Nueva York es la gran sede financiera internacional del mundo. Nueva York es en el siglo XX y en el siglo XXI, quizás más recientemente lo sea Beijing, ¿no? Pero Nueva York va a seguir siendo la sede financiera mundial, la representación del sistema capitalista mundial, lo mismo que era la Londres de Inglaterra en el siglo XIX. Claro, sí. Es un poco la nueva Roma, ¿no? Claro, Nueva York es la nueva Roma, pero en ese mismo proceso, digamos, también Nueva York ha sido la que ha recepcionado la gran masa de inmigrantes, ¿no? Recordás que toda la masa de inmigrantes del siglo XIX ingresó por el puerto de Nueva York. Claro, entendamos, Javi, que la épica de una ciudad no se funda solamente en el capital económico que pueda llegar a tener. Claro, es el capital simbólico, ¿no? Es mucho más importante que el capital económico. Si uno lo piensa en términos económicos, mira, Chicago es una ciudad mucho más poderosa que Nueva York. ¿Por qué? Porque es la ciudad industrial insignia de los Estados Unidos. Pensá que alrededor de ese gran lago sobre el que está Chicago, también está la ciudad de Detroit. Claro. La que era la representante del gran auge de la industria automotriz. Claro. Bueno, Chicago fue famosa, al menos para los que nos hemos criado con las películas hollywoodenses. Chicago ha sido, en cierta manera, también para nosotros una ciudad de frigoríficos, una ciudad de sindicatos, una ciudad, ¿no? donde hay una concentración y una violencia bastante considerable.
Es cierto eso. Es cierto eso. O por lo menos lo es para la década de 1930, ¿no? Desde la década de 1900, uno puede decir desde la década de 1920 hasta la década de 1940, Chicago es un poco la representación de la violencia criminal. Pero también es interesante pensar que se pueden tejer una enorme cantidad de tramas entre Chicago y la ciudad de Buenos Aires, porque ambas inicialmente tienen casi las mismas industrias. Tanto Chicago como la ciudad de Buenos Aires se hicieron fuerte en la transportación de carne vacuna y de carne de cordero desde 1870 en adelante. Y más adelante hay que recordar que tanto Buenos Aires, que es un poco la representación del poderío económico de Argentina, fue también se la llamó, ¿no? El granero del mundo. ¿Por qué? Porque era uno de los países que más granos exportaba. Claro. Lo mismo que Chicago. Y fíjate que hoy... el mercado. Claro, el mercado de granos más importante del mundo está en Chicago. Está en Chicago, exactamente. Nosotros sabemos cuánto es el precio de la soja por lo que nos dice el mercado de Chicago. Exactamente. Es interesante igual pensar un poco cómo se gesta la épica de las ciudades, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que necesita una ciudad para poder generar una épica? Convengamos que la ciudad de Nueva York, un poco lo que decíamos hoy, ¿no? Ha sido atravesada permanentemente por historias y subhistorias que contribuyen a seguir profundizando el mito. Incluso esta trilogía de Nueva York del escritor Paul Auster sigue, ¿no? Contribuyendo a la mítica de una ciudad. Claro, hay que recordar que Auster nace y crece en una ciudad muy cercana al estado de Nueva York. En Nueva Jersey. Claro, y que precisamente constantemente nosotros en las películas hollywoodenses vemos esa oposición del resto de los ciudadanos de otras ciudades en Estados Unidos con respecto a Nueva York, ¿no? ¿Cuál es el arquetipo del neoyorquino? Y siempre vamos a encontrar ahí que el neoyorquino es un tipo que de mal humor, es un tipo que no respeta nada, es un tipo que, a diferencia de, qué sé yo, alguien nacido en Seattle, en Chicago, en donde parece que son ciudades más limpias, en donde las personas son más amigables, y uno podría hasta tejer ahí ciertas referencialidades que tienen que ver con, por ejemplo, cómo es el porteño, cómo es el habitante del conurbano y cómo es, por ejemplo, el habitante de la ciudad de La Plata, ¿no? La capital de la provincia de Buenos Aires. O sea que vos podrías trazar un paralelismo entre el vínculo que puede llegar a tener Nueva York y una ciudad en apariencia periférica como Chicago, y Buenos Aires y una ciudad aparentemente periférica como La Plata. Claro, quizás pensando en esto, ¿no? Probablemente la diferencia, digo, si uno establece las comparaciones, podría ser que Chicago no es la capital de un territorio nacional como es la ciudad de Buenos Aires, y no es ningún tipo de capital. Digo, a diferencia de Nueva York, que es una capital financiera, no es la capital política como Washington, pero es la capital financiera de Estados Unidos. La ciudad de Buenos Aires es la representación de la capital del Estado Nacional Argentino, pero en el mismo proceso era la capital de la provincia de Buenos Aires. Ahora, si nos vamos a Estados Unidos, la ciudad de Nueva York se funda antes que la ciudad de Chicago. La ciudad de Nueva York se funda en el siglo XVII y la ciudad de Chicago nace a principios del siglo XIX. Y la épica de Chicago es muy interesante. ¿Vos recordás, Juani, que Chicago fue una ciudad que fue destruida por un incendio? ¿En qué año, Javi? En 1870, un incendio destruye toda la ciudad y hay que volverla a reconstruir. Y sobre esas cenizas se construye una épica nueva. ¿Y puede reconstruirse una épica nueva
en tan poco tiempo, además. Claro, hay que ver, uno podría decir, bueno, puede reconstruirse una épica en 100 años, y quizás tiene que ver con la cantidad de fuerzas endógenas y exógenas que están actuando en ese momento, ¿no? Claro. Yo siempre pienso en esto, ¿no? Digo, Chicago fue una de las ciudades que más reveses en Estados Unidos sufrió. Reveses como este desastre del incendio, reveses económicos, conflictos sociales. Recordá que toda la generación de los grandes conflictos obreros del siglo XIX siguen en Chicago. Totalmente, sí. Estados Unidos, ¿sí? Tiene una enorme cantidad de ciudades muy importantes. Probablemente sea el territorio nacional que tenga mayor cantidad de ciudades importantes a escala planetaria. Sí, totalmente. En el mismo proceso, Nueva York es una ciudad que no ha recibido reveses, por lo menos no los ha recibido hasta el 11 de septiembre del 2001, ¿no? Sí, es interesante eso. Es interesante, Javi, porque, claro, ahora que lo pienso, es cierto, por lo menos no había sufrido de por sí ninguna catástrofe natural, ¿no? Como sí ha pasado en la parte sur de Estados Unidos, como sí suele suceder, ¿no? Todavía aún con tifones, con inundaciones, etcétera. Y tampoco ha sufrido demasiada, ¿no? Como movimientos, o por lo menos movimientos políticos que puedan llegar a ser demasiado recordables. Sí, y eso un poco tiene que ver con dos formas muy diferentes que tienen tanto los gobiernos de la ciudad de Chicago como el gobierno de la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York representa un poco al ideal de la democracia norteamericana, en esta idea de que el sector político negocia todo el tiempo con las fuerzas públicas, privadas y públicas, que tienen poder, ¿no? Que tienen poder de representación pública. En Chicago el Estado es muy fuerte, y es el Estado el que determina qué es lo que se hace y cuándo se hace. ¿No? Es muy loco, ¿no? La diferenciación total. Uno puede pensar en los Estados Unidos como en un gran bloque, pero cuando uno acerca el microscopio, lo que ve es que cada ciudad tiene una enorme cantidad de elites, y que esas elites son un poco la representación de la identidad de esa ciudad. De cada ciudad, totalmente. Bueno, Javi, te propongo algo. Vamos a seguir escuchando a Wilco, banda, como ya dijimos, oriunda de la ciudad de Chicago, que hacen un rock folk, se puede llamar también incluso progresivo, con toques noise, que acá Bill Harrigan y la Vida Chimpirata nos gusta muchísimo. Y en el próximo bloque seguimos, vamos a escuchar a Marcela Alemandi y hablar sobre la trilogía de Nueva York, esta gran obra del señor Paul Auster, y enseguida volvemos. Houses with windows painted blue, with the light from the TV running parallel to you. But there is no sunken treasure, rumored to be. Wrapped inside my ribs, in a sea black with ink.
a mountain, I try to fold it over. If I had a boat, you know I'd probably roll over. And I'd leave it on the shore. I'd leave it for somebody. Surely there's somebody who needs it more than me. I am so out of tune with you. I am so out of tune with you. But all the leaves will burn, and autumn fires and then return. For all the fires we burn, all will return. Music is my savior, but I was maimed by rock and roll. I was maimed by rock and roll. I was tamed by rock and roll. I got my name from rock and roll. Ciudad de Cristal es una novela de Paul Auster, fue publicada en 1985
e integra una trilogía que se llama la Trilogía de Nueva York, junto con 2 novelas más, Fantasmas y La Habitación Cerrada. Ciudad de Cristal es una novela que en un primer momento ya mete al lector dentro de algo que a mí particularmente me gusta mucho y disfruto muchísimo en literatura, en cine también, que es la metaficción. La metaficción tiene varias definiciones, varias aristas, 2 de las cuales aparecen en esta novela. Una es la ficción dentro de la ficción y la otra es una mezcla que se da permanentemente a lo largo de toda la novela entre la realidad y la ficción. La primera escena del primer capítulo de Ciudad de Cristal es un hombre, su protagonista, Daniel Quinn. Es un escritor que se dedica a escribir novelas policiales baratas, las llama él, esas novelas policiales pasatistas. Es un hombre que perdió a su mujer y a su hijo, y desde ese momento decidió dejar de dedicarse a la poesía, que era su ocupación inicial, para vivir de este tipo de novelas, cuya escritura no le demanda demasiado esfuerzo intelectual, y escribiendo 1 o 2 por año puede vivir, dice él, tranquilo. Estas novelas se publican con un seudónimo, y lo interesante es que ya en ese momento empieza el juego de nombres, seudónimos, confusión entre lo real y lo ficticio, ya que estas novelas policiales que él publica con un seudónimo tienen a su vez un personaje que es un detective, y en uno de los primeros capítulos Daniel Quinn reflexiona sobre este personaje que él ha creado y piensa que él siente mucho más cercano a ese detective ficticio, lo siente mucho más cercano y mucho más real que su propia realidad. Bueno, entonces en este primer capítulo Daniel Quinn recibe una llamada telefónica equivocada. Es un excelente inicio para una novela policial. Esta llamada telefónica, cuando él atiende, y hay alguien que le pregunta por el detective privado Paul Auster. Es alguien que necesita encontrar al detective privado Paul Auster porque tiene un trabajo que encargarle. Al principio Quinn, bueno, obviamente dice que no, que es un número equivocado. La persona insiste y bueno, finalmente Quinn decide decir, sí, soy yo, soy Paul Auster, y presentarse al día siguiente en la casa de esta persona que lo había llamado y aceptar el trabajo que esta persona quería encargarle. Bueno, y ahí empieza la historia. La novela tiene estas cuestiones de la ficción dentro de la ficción y estas confusiones entre realidad y ficción permanentemente. Más que confusiones, serían como invasiones. La ficción se mete dentro de la realidad en la novela y la realidad también se termina metiendo dentro de la ficción. El trabajo que le han encargado a Daniel Quinn, alias el detective Paul Auster, es proteger a un hombre de su padre que supuestamente ha salido de la cárcel y planea matarlo. Entonces, este supuesto asesino en potencia, Daniel Quinn tiene que seguirlo, tiene que encontrarlo, tiene que no perderle pisada, porque de esta manera protegería a la potencial víctima. Este hombre, averigua Daniel Quinn, ha estado preso muchísimos años por haber maltratado a su hijo, a quien ahora supuestamente quiere matar. Este hombre escribió un libro hace muchos años, había sido un prestigioso profesor universitario, con muchos títulos y muchas publicaciones y con varios libros muy famosos, uno de los cuales es un libro que relata una historia que habla de cómo los primeros colonos ingleses que llegaron a Estados Unidos, bueno, entre ellos venía uno que tenía unas ciertas ideas acerca de cómo crear un mundo en esta tierra nueva para ellos, a la cual estaban llegando, cómo crear un mundo nuevo, mejor, un mundo que se pareciera al paraíso original antes de la caída, antes del pecado cometido por Adán y Eva.
Bueno, es un libro que Quinn va a leer a la Biblioteca de Nueva York y obviamente lo encuentra muy interesante porque explica mucho de lo que este profesor hizo después con su propio hijo, pero como todo en esta novela, en un punto Quinn averigua que este libro también es una ficción, es un libro que parecía una investigación histórica hasta que Quinn descubre que efectivamente es otra ficción más. Se levantó de la cama, fue desnudo hasta el teléfono y descolgó el auricular al segundo timbrazo. ¿Sí? Hubo una larga pausa al otro extremo de la línea y por un momento Quinn pensó que la persona que llamaba había colgado. Luego, como si viniera de muy lejos, le llegó el sonido de una voz distinta de todas las que había oído. Era a la vez mecánica y llena de sentimiento, apenas más alta que un murmullo, y sin embargo perfectamente audible, y tan uniforme en el tono que no pudo saber si pertenecía a un hombre o a una mujer. «Oiga», dijo la voz. «¿Quién es?», preguntó Quinn. «Oiga», repitió la voz. «Lo estoy escuchando», dijo Quinn. «¿Quién es?». «¿Es usted Paul Auster?», preguntó la voz. «Quisiera hablar con el señor Paul Auster». «Aquí no hay nadie que se llame así». «Paul Auster, de la agencia de detectives Auster». «Lo siento», dijo Quinn. «Debe haberse equivocado de número». «Es un asunto de máxima urgencia», dijo la voz. «Yo no puedo hacer nada por usted», contestó Quinn. «Aquí no hay ningún Paul Auster». «Usted no lo entiende. El tiempo se acaba». «Entonces le sugiero que marque de nuevo. Esto no es una agencia de detectives». Got solid state technology, tapes on the floor, some songs we can't afford to play. When we came here today, all I wanted to say is how much I miss you. Alcohol and cotton balls, some drugs we can't afford on the way. When we came here today, it all felt something true. Now I'm red-eyed and blue.
He estado aquí en la tierra con mi nariz metida en ella desde que todo comenzó. He nutrido cada sensación que el hombre se ha inspirado a tener. Me preocupé sobre lo que él quería y nunca lo juzgué. ¿Por qué? Porque jamás lo rechacé. Y a pesar de todas sus imperfecciones, yo admiro al hombre. He estado aquí en la tierra con mi nariz metida en ella desde que todo comenzó. Empieza el año 1920 y se desata en Estados Unidos una guerra que no tendría casi parangón, al menos en el imaginario, que después terminaría tomando la literatura, el cine, la música, etc. Se promulga la ley seca. Bien, y quizás poder pensar en cómo la promulgación de la ley seca también va a disparar la generación de la criminalidad en los Estados Unidos, o por lo menos de esa simbolización que va a ser la literatura y el cine, fundamentalmente el cine, sobre el crimen organizado, sobre las mafias en la década de 1920 y en la década de 1930, ¿no? Fuertemente anclado probablemente con el retorno de las Fuerzas Armadas norteamericanas de la Primera Guerra Mundial. Hay que recordar que Estados Unidos ingresa a la Primera Guerra Mundial tardíamente, en el 17, está un solo año en guerra. Pero todos esos jóvenes regresan a un Estados Unidos que está fortaleciéndose, que está creciendo de una manera desmesurada, pero que no logran insertarse en el canon del orden económico norteamericano. Y eso probablemente sea una especie de laceración para esos jóvenes, ¿no? Con lo cual, digamos, están como creadas las condiciones para que ante la instalación de una imposibilidad de poder tomar alcohol, y fundamentalmente de poder tomar alcohol del que realizan los pequeños emprendedores, los artesanos, ¿no? Mirá qué interesante eso, Javi. Bueno, todos recordamos la película Los Intocables, ¿no? Claro, es un clásico, ¿no? Y todas las películas que se generaron en la década de 1940 también, ¿no? Digo, muchas de las cuales en las cuales trabaja Spencer Tracy, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, o incluso en aquellas en las que ha trabajado Humphrey Bogart. Claro, exactamente. Te iba a decir eso y te iba a nombrar también el cómic, que después fue película, Dick Tracy, ¿no? Claro, donde sí. se ficcionaliza, se vuelve casi, diría, un género fantástico, pero que tiene como norte siempre la visualización del crimen. No, digo, hay que recordar también que tiempo después, más ahora finales del siglo XX, principios del siglo XXI, Frank Miller va a retomar mucha de esa tónica, ¿no? Hemos hablado muchas veces de Sin City, ¿no? Totalmente. Le recordamos, Javi, a la gente que la semana que viene vamos a estar haciendo un programa especial sobre películas. 10 canciones para hacerse la película. Sí, era un proyecto que veníamos ahí masticando desde el año pasado, y bueno, lo vamos a llevar adelante ahora, ¿no? Cine, literatura y música. Es algo que nos gusta mucho aquí en Bill Harrigan y la vida pirata. Bien, estaba pensando, Javi, como para ir cerrando un poco el bloque, que con la trilogía de Nueva York, lo que hace Auster, ¿no? Y en libros sucesivos que también se desarrollan allí, en esa ciudad, es la puesta en valor de Nueva York, ¿no? Me da la sensación de que retoma un poco eso que Woody Allen también, ¿no? En sus películas a partir de los 70 empieza a mostrarnos hacia nosotros, ¿no? Los espectadores, los lectores, y que por ahí antes en la literatura norteamericana no estaba tan patente. Recordemos que gran parte de la literatura norteamericana, al menos la más memorable, ¿no? Si hablamos de autores como Faulkner o Sherwood Anderson,
Carson McCullers, etc. Es una literatura típicamente sureña, ¿no? Y lo que hace Auster también es un poco esa puesta en valor literaria, ¿no? De la ciudad de Nueva York, porque si bien es un policial que tiene todos los condimentos del género, para llamarse policial, también tiene una metafísica, un poco lo que decía Marcela Alemandi, tiene un poco de metafísica que hace, ¿no? que rompa con la estructura más férrea del género. Uno puede ver siempre ahí en los Estados Unidos que hay siempre como una tensión muy fuerte entre el norte y el sur y entre el este y el oeste, ¿no? Y esas tensiones suelen sostenerse a partir del enfrentamiento entre esas ciudades. Claro, sí, totalmente. Bueno, es un país no tan grande y que ese nacionalismo que ellos tienen también se va volviendo regionalismo, ¿no? Un regionalismo muy férreo también. Sí, y generador de una enorme cantidad de tensiones, ¿no? Más allá de que para el mundo exterior se presenten como una homogeneidad en sus políticas, uno puede ver hoy fundamentalmente la enorme cantidad de tensiones y de conflictos que hay en el interior. Digo, estalló esta semana esta cuestión que es siempre recurrente de un policía asesinando a un afroamericano, ¿no? Terrible, sí. Bueno, eso parece una especie de eterno retorno, ¿no? Parece como si la guerra que ellos han tenido entre el norte y el sur no terminara nunca. Sí, también es interesante poder analizar, ¿no? Quizás groseramente ahora, ¿no? Más adelante en algún otro programa podemos avanzar en eso. Cómo mucha de la literatura y mucha de la filmografía en torno al ideario norteamericano tiene que ver con la blanquedad y no con las tensiones de un pueblo como toda América, incluida América Latina, de una población atravesada por un profundo mestizaje. Totalmente, sí, por supuesto, ¿no? Esa construcción que han tenido del estereotipo norteamericano, del norteamericano promedio, que no se condice para nada con la realidad. Claro, digo, si uno mira la literatura norteamericana, es básicamente esa defensa desde distintos tópicos, ¿no? Pero es esa defensa del ideal blanco. Sí, totalmente. Bueno, Javi, te propongo que sigamos escuchando Wilco. Va a seguir en el próximo bloque Marcela Alemandi hablando un poco sobre Ciudad de Cristal, que es la primera novela corta de la trilogía de Nueva York. Le sigue Fantasmas y La habitación cerrada. Esto es Bill Harrigan y La vida Chink Pirata. Enseguida volvemos. Don't cry. You can rely on me, honey. You can combine anything you want. I'll be around. You were right about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Don't cry, you can rely on me, honey. You can come by anytime you want. I'll be around. You were right about the stars. Each
Everyone is a setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Voices whine, skyscrapers are scraping together. Your voice is smoking, and last cigarettes are all you can get, turning your orbit around. Out of our love is all we have. Our love is all of God's money. Everyone is a burning sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Voices whine, skyscrapers are scraping together. Your voice is smoking, last cigarettes are all you can get, turning your orbit around. Last cigarettes are all you can get, turning your orbit around. Last cigarettes are all you can get, turning your orbit around. Cash machine is blue and green for 120s and a small silver sphere. I could spend $3.63 on Diet Coca-Cola and unlit cigarettes. Listen to poets, and nobody gives a fuck. How hot and sorrowful this machine begs for luck. All my lives are always wishes. I know I would die if I could come back new. I want a good life with a nose for things, a fresh wind and bright sky to enjoy my suffering, a hole without a key if I break my tongue. Speaking of tomorrow, how will it ever come? All my lives are always wishes. I know I would die if I could come back new. I'm down on my hands and knees every
time the doorbell rings, I shake like a toothache when I hear myself sing. All my lies are only wishes. I know I would die if I could come back new. I would like to salute the ashes of American flags and all the falling leaves, filling up shopping bags. Quinn entró en la cabina, rebuscó en el bolsillo y sacó el dinero que le quedaba. 2 monedas de 10 centavos, una de 25 y 8 peniques. Llamó a información para pedir el número, recuperó su moneda de 10 en la cajita de devolución, volvió a depositarla y marcó. Auster atendió el teléfono al tercer timbrazo. «Soy Quinn», dijo. Oyó un gruñido al otro lado. «¿Dónde diablos se ha metido? Lo he llamado 1000 veces. He estado ocupado, trabajando en el caso». ¿El caso? Sí, el caso Stillman. ¿Se acuerda? Claro que me acuerdo. Por eso lo llamo. Quiero buscar el dinero ahora, los $500. ¿Qué dinero? El cheque, ¿se acuerda? El cheque que le di, el que estaba a nombre de Paul Auster. Por supuesto que me acuerdo, pero no hay dinero. Por eso he estado llamando, para hablar con usted. No tenía ningún derecho a gastárselo, gritó Quinn, repentinamente fuera de sí. Ese dinero me pertenecía. No me lo he gastado, me devolvieron el cheque. No le creo. Puede venir usted aquí y ver la carta del banco si quiere. La tengo encima de la mesa, era un cheque sin fondos. Eso es absurdo. Sí, lo es, pero no importa, ¿verdad? Claro que importa. Necesito el dinero para continuar con el caso. Pero si ya no hay caso, todo ha terminado. ¿De qué está hablando usted? De lo mismo que usted, del caso Stillman. Pero, ¿qué quiere decir? Yo sigo trabajando en él. No puedo creerlo. No sea tan condenadamente misterioso, no tengo ni la menor idea de lo que usted me está hablando. No puedo creer que no lo sepa. ¿Dónde diablos ha estado usted? ¿No lee los periódicos? Stillman se tiró del puente de Brooklyn, dijo Auster. Se suicidó hace 2 meses y medio. Y hablando de historias reales que son ficticias y de ficción dentro de la ficción, bueno, si hay un libro por excelencia en la historia de la literatura en lengua española y de la literatura universal, diría ya, sin dudas, es Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha, que es esa historia de ese hidalgo cincuentón que decide, se enloquece o decide enloquecerse, podríamos decir, y se convierte en caballero andante, pasa de ser Alonso Quijano a Don Quijote y sale por los campos de la Mancha a buscar aventuras.
bueno, esta es una novela que está, digamos, en la cual hay una metaficción recurrente también, y bueno, ¿y por qué la nombro? Porque es una novela que está muy presente en Ciudad de Cristal. Un guiño también, pero bueno, las iniciales del nombre del personaje principal, Daniel Quinn, son las mismas que las iniciales de Don Quijote. Y en esta historia también el libro de Don Quijote juega su papel porque, bueno, también tenemos un personaje que empieza a volverse loco, que se cree lo que no es, porque si bien Daniel Quinn finge ser un detective al principio, luego termina creyéndose, digamos, creyéndose un detective real, pero también en un momento de la historia él busca al verdadero Paul Auster para ver si existe esa persona, y resulta que esa persona existe, es un escritor, vive en Nueva York, y él lo visita y conoce a su esposa, conoce a su hijo, y esa esposa, ese hijo y ese escritor son efectivamente el verdadero Paul Auster. Y se da ahí un juego de espejos que se multiplican al infinito, hay un montón de situaciones reflejo, podríamos decir, porque esa familia que tiene ese escritor Paul Auster es la familia que Daniel Quinn perdió, a su esposa y a su hijo. El hijo de Paul Auster se llama Daniel también. Y bueno, y casualmente cuando Daniel visita al Paul Auster escritor, porque el Paul Auster detective no existe, o tal vez sea él mismo, este Paul Auster escritor le cuenta que está escribiendo un libro sobre justamente Don Quijote de la Mancha. Y bueno, analiza diversas variables y diversas interpretaciones acerca de la figura de Don Quijote. Por último, y relacionado también con Don Quijote, otro elemento muy importante de la novela es la lectura, la escritura, el libro como objeto. Hay un objeto muy significativo que atraviesa casi toda la novela a partir del capítulo 5 o 6, que es un cuaderno rojo que es una figura muy simbólica para Paul Auster. De hecho, él después, años después, publicó un libro que se llama El cuaderno rojo, en el cual cuenta cómo se le ocurrió la idea para escribir esta novela, La ciudad de cristal, entre otras cosas. Este cuaderno rojo es un cuaderno que Daniel Quinn se compra y en el cual escribe todo lo que va descubriendo en su trabajo como detective. A lo largo de la novela nosotros podemos leer algunos fragmentos de lo que Daniel Quinn está escribiendo y bueno, y al final de la novela este cuaderno tiene un rol fundamental y hay una vuelta de tuerca más en relación a la ficción invadiendo la realidad y viceversa. Entonces, es una novela realmente maravillosa y esto sí lo último, tiene además una estructura de novela policial, no clásica de ninguna manera, pero sí con los ingredientes del policial clásico y también del género negro norteamericano, lo cual la vuelve una novela interesantísima. La verdad que es una de esas novelas que uno agarra y no larga hasta que se termina. Where's the cat? I don't know. Bill Harrigan y la viuda Ching. So what? Where's the cat? So plenty. I love you. I don't know. No belong. Of course they Where's do. the cat? Don't let anyone put me in a cage. I don't know. In a cage? I want to love you. The same thing. No, it's not. Holly. I'm not Holly. I'm not Lula May either. I don't know who I am. I'm like cat here. Bueno, Juani, veníamos hablando sobre el crimen y las ciudades. Y me quedé pensando en cómo hay toda una mística generada, por lo menos hasta la década del 70, en torno al crimen en la ciudad de Chicago, ¿no? Y Chicago parece ser la gran ciudad de las aventuras. Porque hay también en el crimen una generación de superhéroes, ¿no? De especie de héroes que luchan contra el poder del Estado o la violencia del Estado. En el mismo proceso me quedo pensando cómo es que, por ejemplo, a partir de la década del 70, empieza a generarse toda una oleada en donde
la ciudad de Nueva York se vuelve la ciudad de las aventuras. Si uno lo piensa, por ejemplo, una de las grandes películas, ¿no? Del cine, tiene que ver precisamente con la mafia y con la ciudad de Nueva York, en donde los Corleone son los capo tutti di mafia de la ciudad de Nueva York. Qué bueno que nombrás El Padrino, que seguramente estaremos charlando sobre esa trilogía en el próximo Bill Harrigan. Lo que estaba pensando, sí, efectivamente, me vino a la cabeza directamente Pandillas de Nueva York, ¿no? La película con Daniel Day-Lewis, que muestra una Nueva York fantasmal, diríamos, ¿no? Y me acordaba también de uno de los cuentos que está en Historia Universal de la Infamia, donde se encuentran dos de los cuentos que le dan nombre a nuestro programa, la historia de Bill Harrigan y la historia de La Vida Ching, que es la historia, lo tengo acá, mi querido libro de Borges en esta edición, El proveedor de iniquidades, Monk Eastman, ¿no? Que hablan de un mafioso que tiene a su cargo 1.200 hombres, pandilleros, dispuestos a luchar contra quien sea, ¿no? Sí, es muy interesante cómo Borges retoma parte de esas estructuras y de hecho después la va a hacer atravesar por el mundo entre sombras, ¿no? Del tango, la milonga y la idea de los que se enfrentan a muerte, ¿no? A cuchillo. Claro, incluso Borges se encarga de ponerle como condiciones cardinales, ¿no? El sur, el norte, como si fuera exactamente una Buenos Aires fantasmal, diríamos, ¿no? Esa Buenos Aires de finales del siglo XIX. Qué interesante, pero qué poco tiene que ver con la trilogía de Nueva York, ¿no? O sea, esta imagen de esto que hablábamos hoy, ¿no? Desde la idea de la mafia italiana, en este caso, que podemos intuir que se establecieron ahí por ser la ciudad portuaria, ¿no? La ciudad que abre sus puertas a la vieja Europa, y qué diferente que es esa imagen a la Nueva York de Paul Auster, ¿no? Una ciudad, la de Auster, muy oscura, y también fantasmal, pero que es tan individualista que ni siquiera puede llegar a considerarse el crimen como en poblado y en banda, ¿no? Como la idea de lo corporativo dentro del crimen, ¿no? Sino más una cosa más individual. Totalmente. Y es bastante curioso porque tiene que ver casi como con una burocratización de la violencia, ¿no? Una individualización, como si hubiera sido pasado por un tamiz y hubiese quedado solamente el individuo perdido en una selva. Sí, yo un poco lo que rescato es esta consideración de la ciudad como un espacio de aventuras, ¿no? Un espacio en donde ocurren cosas y que hay que desentrañar el peso y la densidad de las historias personales. Y me hace pensar un poco, mira, tiro una línea muy lejos a Hemingway, y cómo Hemingway va a buscar la aventura a otro lugar. Claro, sí, incluso si recordamos sus novelas más conocidas, ninguna de ellas transcurre en Estados Unidos. Si me pongo a pensar ahora desde El Viejo y el Mar, ¿qué más? Adiós a las armas, las campanas, ¿no? Sí, absolutamente. Como si él no se hubiese sentido cómodo escribiendo en ese lugar. Incluso sus cuentos, que transcurren en Ohio, en lugares así, ¿no? Minnesota, en Ohio, cuentos que fueron escritos a principios del siglo XX, muestran una Estados Unidos
que está completamente alejada de la idea que nosotros podemos llegar a tener de Nueva York, que, como te digo, se bifurca un poco esta idea, ¿no? De Nueva York, un poco entre la imagen que podemos llegar a tener de Woody Allen, ¿no? Haciendo 20, 30 películas en esa Nueva York súper inspiradora, donde suena jazz todo el día, donde hay una multiculturalidad que ayuda a sentirnos mucho más cómodos y mucho más libres. Y por otro lado también tenemos esto, ¿no? La idea de una especie de ciudad gótica, si se quiere, que está directamente relacionada con el crimen, con la violencia, con las drogas. Digo, también recordemos, hay un disco muy conocido de Lou Reed, el músico, que se llama precisamente Nueva York, donde él cuenta historias muy sombrías de la ciudad. Sí, quizás me quedo pensando en el equilibrio entre dos tipos de modelos, ¿no? Digo, un tipo de modelo de ciudad industrial como es Chicago, en donde las cuestiones quizás parecen como más groseras, ¿no? Y digo, las bandas, las mafias, y un tipo de criminalidad más de guante blanco, más sutil, más individual, como es Nueva York, que es una ciudad financiera. Y también pienso en esto retomando lo que decía Juani, ¿no? De que una especie de ciudad gótica, claro, porque también cuando se genera esta misticidad en torno a los superhéroes, los principales superhéroes emergen ahí en Nueva York, y Gótica, Metrópolis e incluso Sin City son pensadas como si fueran Nueva York, de día o de noche. Qué curioso la construcción que se pueden hacer de las ciudades y la épica que se desprende de ellas. Javi, te invito a que sigamos escuchando Wilco y enseguida volvemos. Esto es Bill Harrigan y la viuda Ching pirata. Your sparkling khaki smile, I've walked 1,000,000 miles, begging you to come and wed me in the spring. Why do you, my dear, delay? What makes you laugh and turn away? You're a hesitating beauty, Norley. Well, I know that you are itching to get married, Norley, and I know how I'm twitching for the same thing, Norley. By the stars and clouds above, we could spend our lives in love. You're a hesitating beauty, Norley. We can build a house and home where the flowers come to bloom. Around our yard I'll nail a fence so high. Then the boys with peeping eyes cannot see that angel face, my hesitating beauty, Norley. Well, I know that you are itching to get married, Norley, and I know how I am twitching for the same thing, Norley. By the stars and clouds above, we can spend our lives in love. You quit your hesitating, Norley. We can ramble hand in hand across the grasses of our land. I'll kiss you for each leaf on every tree. We can bring our kids to play where the dry leaves blow today. If you'd quit your hesitating, Norley. Well, I know that you are itching to get married, Norley, and I know how I'm twitching for the same thing, Norley. By the stars and clouds above, we can spend our lives in love. If you quit your hesitating, Norley.
Lee la historia de un tirón, cada palabra desde la primera página hasta la última. Cuando termina, ha amanecido ya y la habitación ha empezado a clarear. Oye el canto de un pájaro, oye pasos en la calle, oye un coche que cruza el puente de Brooklyn. Negro tenía razón, dice. Yo lo sabía todo de memoria. Pero la historia no ha terminado aún. Todavía falta el momento final, y ese no llegará hasta que Azul salga de la habitación. Así es el mundo. Ni un momento más, ni un momento menos. Cuando Azul se levante de la silla, se ponga el sombrero y salga por la puerta, ese será el final. El lugar al que vaya después no tiene importancia, porque debemos recordar que todo esto sucedió hace más de 30 años, en los tiempos de nuestra primera infancia. Cualquier cosa es posible, por lo tanto. Yo personalmente prefiero pensar que se fue lejos, que tomó un tren aquella mañana y se marchó al oeste para empezar una nueva vida. Incluso es posible que América no fuese el final de la historia. En mis sueños secretos, me gusta pensar que Azul compró un pasaje en algún barco y navegó hacia China. Que sea China entonces, y dejémoslo así, porque ahora es el momento en que Azul se levanta de su silla, se pone el sombrero y sale por la puerta. Y a partir de ese momento, no sabemos nada. Smile all the time. Shine your teeth till meaningless, and sharpen them with lies. And whatever's going down, we'll follow you around. That's how you fight loneliness. You laugh at every joke. Drag your blanket blindly, and fill your heart with smoke. And the first thing that you want will be the last thing you ever need. That's how you fight it. Just smile all the time. Just smile all the time.
time. Just smile all the time. Mañana salgo a Nueva York. Piensa en un precio. Maldito bastardo. ¿Sabes quién soy yo? Soy Moe Green. Yo me forjé cuando tú salías con colegialas. Un momento, Moe. Tengo una idea. Espera. Si desean decir algo, díganlo a Michael. Mike, no se llega a Las Vegas para hablar así con un hombre como Moe Green. Fredo, eres mi hermano mayor y te quiero. Pero jamás vuelvas a apoyar a nadie en contra de la familia. Ultísimo bloque de Bill Harrigan y la Viuda Chimpirata, menos mal, porque se me está terminando el vino justo ahora. Estuvimos escuchando a Wilco, la banda liderada por Jeff Tweedy, banda que debe tener unos 15 discos aproximadamente. No todo es rock folk, aunque su base se centra ahí. También tiene canciones progresivas, bueno, se puede encontrar mucho noise. Ya hacíamos en el primer bloque ahí alguna comparación con respecto a nuestra música vernácula, como para que puedan tener una idea. Por supuesto, las canciones elegidas tienen que ver con el horario. Son canciones, o intentamos por lo menos canciones un poco más nocturnas, si se quiere, un poco más tranquilas, como para estar tirados en el sillón. Ojalá que lo hayan podido escucharlo con parlantes o con auriculares, porque realmente vale la pena. Wilco son muy cuidadosos con el sonido, con la producción, con la mezcla, y eso se nota. Además, otro capricho analógico, tratamos de cuidar un poco eso también. Subimos las canciones en una buena calidad, así que esperemos que lo hayan podido disfrutar desde ahí. También nos acompañó Marcela Lemandi, escritora y profesora de letras, charlando un poco sobre Ciudad de Cristal, que es la primera novela que abre la trilogía de Nueva York. Ya dijo todo lo que había para decir de la novela, solamente queda en ustedes si les gustó, mañana o pasado o cuando pueda, la busquen y la lean, porque realmente vale la pena. Estuvimos junto a Javier Bonafina también charlando un poco sobre cómo se construye la épica de las ciudades, ¿no? Planteándonos algunas preguntas que tienen que ver con eso, la épica, y lo que tiene que ver con las rivalidades también entre las ciudades. Esto fue Bill Harrigan y la Viuda Chimpirata. La semana que viene vamos a estar con un programa sobre cine, en realidad charlando un poco sobre las películas que nos gustan básicamente, en el especial 10 canciones para hacerse la película. Mi nombre es Juan Ignacio Mercapide, me acompañó como siempre, ya lo dije, Javier Bonafina. Muchas gracias a todos y a todas, nos escuchamos la semana que viene. Dreamed about killing you again last night, and it felt alright to me. Dying on the banks of Embarcadero skies, I sat and watched you bleed. Buried you alive in a fireworks display, raining down on me. Cold hard blood ran away from me to the sea.
I had in a notebook full of white dry pages was all I tried to say. But the wind blew me back via Chicago in the middle of the night, and all without fight at the crush of veils and starlight. Days and turn on your TV to watch a man with a face like mine being chased down a busy street. When he gets caught, I won't get up and I won't go to sleep. I'm coming home, coming home via Chicago. The cups are cracked and hooked above the sink, they make me think. Crumbling ladder tears don't fall, they shine down your shoulders. Crawling is screw faster lash, I blow it with kisses. Rest my head on a pillowy star and a cracked old moon. It says I haven't gone too far. Searching for a home, searching for a home via Chicago. I'm coming home, I'm coming home.
has been gone, your friend has turned away. You can get away to heaven on this airplane. Just bow your head and pray. Heaven's got ears that they'll hear. Heaven's got eyes that they'll see. Turn your eyes to the Lord of the skies. Take this airline plane, it'll take you home again. To your home beyond the skies. Well, a lot of people guess. Some say no and some say yes. We'll take some, leave some behind. But you surely know where the airport goes to leave this world behind. A lot of speakers speak, a lot of preachers preach when you lay their salary on the line. When you hold your head and pray, it's the only earthly way. You can fly to heaven on time, you can fly to heaven on time. Heaven's got ears, let them hear. Heaven's got eyes, let them see. Turn your eyes to the Lord of the skies. Take that airline plane, it'll take you home again. To your home beyond the skies. Your ticket you obtain in this heavenly airline plane, you leave your sins behind. You've gotta take this flight. Maybe the daytime might be night. But you can't see your way if you're blind. Heaven's got ears that they'll hear. Heaven's got eyes that they'll see. Turn your eyes to the Lord of the skies. Take that airline plane, take you home again. To your home beyond the sky. Porque creemos en los libros, porque creemos en los discos, porque creemos en las películas, porque creemos que la historia que nos contaron no es la verdadera, que queremos tanto a Gran George que puede ser historia universal de la infamia, que aquellos chorros, los que creemos en la pierna de Bob preso, creemos que los 18 whiskies de Dylan Thomas no fueron lo suficientes. Bill Harris en Baudelaire y la vida silla de ruedas, porque creemos en Vignon, porque creemos en Harrigan, Lágrimas, y la vida de su marido asesinado. Bill Harrigan y la viuda Ching, pirata.